como coordinadora también de parentalidad para las listas oficiales del Colegio de Psicólogos de Cataluña y además trabaja en varios proyectos para dar a conocer la teoría del apego en el ámbito judicial. Martina, muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por invitarme, por estar aquí a pesar de todos los problemas, todos los que nos están viendo. Y bueno, decir que es un honor participar en estas jornadas y también una responsabilidad, ¿no? Porque me han dejado mis compañeros el listón muy alto. Hablar después del magistrado Pascual Ortuño es una responsabilidad. A partir de ahí todo va para abajo. Pero bueno, intentaremos explicar un par de ideas muy básicas y acabemos que estamos ya todos cansados, ¿de acuerdo? Por cierto, no quería, el magistrado Pascal Ortuño es demasiado humilde y no quiere presentar su propio libro, pero yo no me resisto, lo siento mucho. Su último libro, Hijos Ingratos, que habla de un tema que muy pocos autores han tratado, que es las desavenencias entre hijos adultos y sus padres, muchas veces consecuencia de estos divorcios mal llevados. Y la verdad es que es un libro muy ameno, muy grato de leer, muy interesante para los profesionales y también para el público general. Y no quería dejar de recomendarlo. Bueno, pues comienzo con este cuadro maravilloso del Museo del Prado, que es precisamente eso, el juicio de Salomón, un cuadro de Luca Giordano de 1694. Me lo he apuntado aquí para que no se me olvide. No sé si recuerdan ustedes esta famosa leyenda o esta historia bíblica en la cual dos mujeres fueron a pleitearse y el juez era el sabio Salomón. Las dos vivían muy cerca una de otra, eran vecinas y habían tenido los niños al mismo tiempo, prácticamente eran dos bebés, y uno de ellos se había muerto. Y ahora ambas mujeres discutían por el bebé que estaba vivo. Las dos decían que eran su madre. Y entonces Salomón en su sabiduría dijo, pues partimos el niño en dos y le daremos la mitad a cada una. E inmediatamente una de las madres saltó y dijo, no, que se lo den a la otra, que se lo den a la otra. Y Salomón descubrió así quién era la verdadera madre. Este cuadro representa justo esa escena y viene al caso porque voy a hablar de niños muy pequeños, de bebés. Creo que en estos momentos hay una verdadera epidemia, una verdadera pandemia de divorcios que va siguiendo a la epidemia en todos los países en los cuales la incidencia ha sido grave y en los cuales han estado confinados. Después hay otra pandemia de divorcios. No es un chiste, es la pura realidad. Personas que han tenido que convivir en un momento muy tenso de sus vidas, con una tensión social, si ya tenían problemas familiares, estos se han agudizado. Y me estoy encontrando bastantes casos de niños nacidos hace muy recientemente. También la pandemia pues provoca que la gente se aburra, ¿no? En fin, esto es un chiste. Y después, por las tensiones, se han separado. Y se han separado con bebés. Bebés de 1 año, 2 años. A ver, siempre ha habido parejas que se separan a raíz de tener un hijo, porque la idea esta de que voy a tener un hijo para ver si arreglamos nuestra relación de pareja es un absurdo. Un hijo lo que hace es complicarlo todo más. Un hijo es un estresor de primer orden. Entonces, las parejas que ya tienen tensiones, la peor idea que pueden tener es un hijo. Todas las tensiones se triplicarán. Si además le añades un confinamiento, pues ya salta por los aires. Entonces, siempre ha habido problemática de parejas que se han separado con bebés, bastantes, pero es que este año está siendo, o al menos mi experiencia particular es que me están llegando uno tras otro. Y bueno, pues estos casos de parejas que se separan con niños tan pequeños, en mi experiencia, es mi percepción, ojo, son de alta conflictividad, porque hay que tener una razón muy poderosa para separarse cuando hay un bebé por medio. Mm, entonces hay mucho resentimiento, mucha rabia, muchas emociones por gestionar. Las madres además vienen de un proceso, bueno, las madres y los padres, de un proceso vital que ya de por sí es de los más difíciles que hay que afrontar en la vida, y a esto se le suma un divorcio. Y entonces, pues todos los problemas que haya de violencia, de desprecio, de malmeter, se han triplicado
y se ven casos graves que antes había, pero que ahora hay muchos más. Ahora el problema es cuando la pareja se separa y tenemos un bebé, estamos hablando de, insisto, 0, 1, 3 años. Voy a empezar con los más chiquitines, que son los que a mí más me gustan. ¿Cómo repartimos al bebé? ¿Hacemos como Salomón? ¿Lo partimos en dos? ¿Para ti la pierna, para mí los brazos? ¿Para mí el martes, para ti el miércoles? ¿El jueves para la abuela? ¿El viernes, un viernes sí, un viernes no, te toca a ti, me toca a mí? Si hace unos años nos costó introducir el concepto de custodia compartida porque se entendía que la custodia debería ser materna, y hace 10 años, cuando yo empecé a ejercer como forense, ya venía del ámbito sanitario y comencé como forense, pues lo que luchaban los padres era por tenerla compartida, porque evidentemente necesitan estar con sus hijos y sus hijos necesitan estar con ellos. Y ahora nos encontramos que la compartida se da sin ningún filtro y sin tener en cuenta las circunstancias vitales de la familia y sobre todo sin tener en cuenta las circunstancias vitales de un niño. Que no es que yo esté en contra de la custodia compartida, ni muchísimo menos, todo lo contrario, yo soy coordinadora de parentalidad. Todo lo que sea unir, bienvenido sea, pero hay que tener en cuenta el estadio evolutivo del niño como principal factor para ver si esto es beneficioso o no. Bueno, entonces nos encontramos con que la custodia compartida por semanas no, ya sabemos que no es lo mejor para lo más adecuado como bebés que necesitan un contacto asiduo con los dos progenitores, y lo que vemos son que se plantean custodias compartidas al 50%, dividiendo el bebé por la mitad, un día tú, un día yo. Y esto lo recomiendan incluso expertos en psicología infantil. Me encuentro al contrario, y el contrario es psicólogo infantil, y no ve ningún problema en repartirse así un bebé. Y además he tenido discusiones con compañeros que me dicen, pero si no hay lactancia, ¿qué problema hay? Pues mañana el viernes con papá y el sábado con mamá. Y ya está. Como que fuera un jarrón y lo pudiéramos ir colocando en el estantería que le correspondiera, ¿no? Y luego además tenemos que las vacaciones se quieren dividir por quincenas. Un bebé de un año que 15 días sin ver a papá o 15 días sin ver a mamá. Pues yo lo siento, pero en esto no estoy absolutamente de acuerdo. Porque entender custodia compartida como un reparto equitativo del tiempo, de acuerdo, pero equitativo no quiere decir igualitario, no quiere decir exactamente el 50%. Que si tú te retrasaste ayer 5 minutos, pues hoy me lo voy a llevar yo 5 minutos antes, porque así estamos exactamente iguales. Y si ayer tenía guardería y se quedó un rato más porque no llegaba, si a mí me lo quitaste, pues hoy me toca un rato más a mí. Eso es una forma adultizada de entender el tiempo. Es una manera de discutir los adultos, de satisfacer sus necesidades, pero no de ponerse en la piel de lo que es las necesidades infantiles. Entonces, tenemos que dar a conocer la teoría del apego para entender cómo funciona la mentalidad infantil. Claro, hay dos necesidades del bebé que hay que equilibrar. Una, equilibrar, promover su desarrollo físico y psicológico. Esto es de perogrullo, evidente. Con esta premisa estaremos de acuerdo todos. Y luego hay que promover un apego con ambos progenitores. Hasta aquí ningún problema. Estas son frases que quedan muy bien en cualquier diapositiva, quedas bien con todo el mundo y no discutes con nadie. Ahora bien, ¿qué significan estas dos frases cuando las analizamos en profundidad? Claro, tenemos un problema, y es que los bebés nacen muy inmaduros. Otra frase de perogrullo. Todos sabemos que el cerebro humano nace completamente inmaduro. Somos la especie mamífera que más inmadura nace. De hecho, precisamente porque el cerebro tiene que crecer, los niños nacen con este pequeño hueco aquí, que es la fontanela, que lo primero que hace el pediatra cuando ve al bebé es hacer así, a ver si la fontanela está bien, se está cerrando, está correcta, porque estas placas óseas tienen que expandirse. ¿Por qué? Porque el cerebro tiene que crecer. Tiene que crecer porque nace muy poco desarrollado. ¿Y por qué nace tan poco desarrollado? Pues por dos razones principales. Porque si naciera
con todas las cualidades que tiene que tener un mamífero para sobrevivir, como un perrito. Si los bebés nacieran ya pudiendo andar y casi hablar, pues no podríamos parirlos, tal cual. Sería demasiado grande. El canal de parto es muy estrecho y la cabeza del bebé es muy grande. Esto nos da una cantidad enorme de problemas como especie y provoca que los partos sean en la especie humana extremadamente complicados. Y luego porque el niño tiene la capacidad de aprender. El cerebro crece, pero no de cualquier manera, sino aprendiendo de la experiencia, que solo puede tener cuando ya ha nacido. Entonces, si aprende de la experiencia, debemos procurar que esas experiencias sean positivas. Esto debería ser evidente. No me voy a extender. Tentada estuve de empezar a poner un montón de diapositivas sobre cómo funciona el cerebro infantil, lo que pasa en estas primeras 2 años que son claves y vitales para el desarrollo del sistema nervioso central, pero dije, bueno, no, esto ya no corresponde, ¿no? Sí que sepan que existe un proceso llamado poda neuronal que va creciendo las neuronas y aquellas dendritas, aquellas conexiones que no son válidas se deshacen según la experiencia vital. Igual la muerte neuronal. Al nacer el niño nace con muchas más neuronas de las que luego tendrá cuando crezca. Mueren esas neuronas y compiten entre ellas para llegar al cerebro. Crecen nuevas neuronas, nacen nuevas neuronas. Antes pensábamos, hasta hace 3 o 4 años, se pensaba que no crecían neuronas en el cerebro infantil. Y sí, siguen creciendo y desarrollándose en la espina dorsal. Y tienen procesos, hay 2 procesos que son vitales en los bebés. Uno es la mielinización, es decir, el desarrollo de la sustancia blanca, y otro el desarrollo del sistema límbico, es decir, el sistema emocional, que es, digamos, el cerebro primitivo, lo que nos mueve a actuar como actuamos, donde se procesa sobre todo la ira, el miedo, el placer, las emociones básicas, antes de que lleguen a la corteza cerebral y luego se procesen cognitivamente. Bueno, ya lo sé, esta parte es un rollo, pero aunque sea muy breve es necesario porque hay que entender por qué el niño tiene unas características especiales cuando es bebé. Aquí vemos esta pobre criatura que antes, cuando no existían estos electrodos tan chiquititos, lo que hacían los experimentadores era medir la tasa de succión, de cómo el bebé succionaba el chupete, le ponían unos sensores al chupete y según cómo succionaba, pues se dan cuenta si el estímulo era nuevo o era conocido. Ahora directamente se puede empezar a ver los procesos cerebrales. Aquí la famosa mielina. La mielina o sustancia blanca es como un cable eléctrico, es como lo que recubre las neuronas para que la conducción eléctrica sea eficaz. Esta parte, que es la cabeza, sería la sustancia gris y esta otra parte la sustancia blanca. Pues bien, la sustancia blanca, el mayor desarrollo de la sustancia blanca se da a los 2 primeros años de vida y no acaba hasta los 20. El crecimiento, el desarrollo del cerebro en los 2 primeros años de vida es una de las grandes maravillas de la naturaleza. Nunca más podremos crecer y experimentar y comprender y aprender como en esos 2 primeros años de vida. Y aquí el sistema límbico. Este canal regula las emociones positivas y aquí la amígdala, las emociones negativas. Bueno, insisto, no voy a entrar en más detalles. Si quieren conocer un poco más sobre el cerebro, yo recomiendo este libro, que es francamente es un bestseller por una razón, y es que es bastante didáctico y explica muy bien conceptos que son bastante complicados. Vale, ¿y a qué viene todo este rollo? Pues este rollo tiene su razón de ser, porque es la razón científica por la cual los niños necesitan un entorno estable y predecible. Estable y predecible. Los bebés cuando nacen no saben si es de día o es de noche. Adquieren la noción de día y noche hacia los 3 o 4 meses, siempre y cuando tenga la experiencia de día y noche, siempre y cuando en su casa haya hábitos de dormir y de levantarse más o menos regulares. Y así con todos los demás hábitos y todas las demás experiencias. Los bebés no tienen sentido del tiempo. Cuando un bebé de 1 año se separa de mamá, se separa para siempre. Para él es para siempre, porque no existe el mañana, existe el aquí y el ahora. Entonces, ¿qué pasa? Que los cambios continuos de cuidador y de entorno desestabilizan al bebé.
Y, y si estoy diciendo que los cambios continuos desestabilizan el bebé, eso quiere decir que un día con mamá y un día con papá no puede ser la mejor manera de repartirse el tiempo. Porque además, a los cambios que haces con mamá y con papá, pues hay que añadirles la guardería, las abuelas respectivas, las parejas de las nuevas parejas de los padres, posibles hermanos y tías, con lo cual va el bebé de mano en mano como la falsa moneda. Y esto no es bueno para su desarrollo. Y no lo es por todo lo que he explicado antes, porque para que se conecten las neuronas necesitamos que sea predecible lo que vaya a pasar después para que el bebé aprenda la secuencia temporal del tiempo y del espacio. Bueno, aquí viene el problema. Esta es la parte, digamos, más polémica, la más desconocida y la que a mí siempre me toca pelear y me toca explicarles a la mayoría de mis compañeros. Yo considero increíble que personas que son psicólogos especialistas en infantil, que van a hablar sobre niños, no sepan lo que es el apego o no lo tengan en cuenta. Creo que es un concepto que aún está muy desconocido y sin embargo es absolutamente vital para la especie humana. O sea, es más tan importante como la gravedad. Probablemente es el descubrimiento más grande que hay en ciencias sociales, la importancia del apego. ¿Y qué es el apego? Pues el apego no tiene nada que ver con el concepto de apegarse a una pareja, de tienes que desprenderte de esta persona, de desprenderse de las cosas, de apegarse. No. El apego es un concepto científico. Es un concepto, un constructo científico, un constructo estudiado. Yo he puesto aquí los patitos con toda intención, porque los primeros en hablar de apego fueron Conrad Lorenz, que es un etólogo, es decir, un señor que estudiaba ocas y gansos. Y estudiando ocas y gansos, se dio cuenta de que los patitos seguían lo primero que veían al nacer. Si les ponías una pelota, pues se creían que era una pelota su mamá y la seguían a todos lados. A eso lo llamó impronta. Los humanos, como mamíferos superiores, no tenemos impronta, pero tenemos un concepto parecido llamado apego. ¿Por qué los bebés y los niños pequeños siguen a mamá o a papá y no se van con un desconocido? Porque tienen este vínculo con su cuidador. Es decir, el apego sería la necesidad de los niños de crear un vínculo con un adulto. Y tienen este vínculo aunque el adulto sea muy mal cuidador. Otra cosa es la calidad del apego. Puede ser un apego seguro o un apego inseguro, pero siempre van a tener un vínculo con la persona que más tiempo les cuide. ¿Para qué sirve esta figura de apego? Para aprender y para sentirse seguro. ¿Qué hacen los patitos cuando ven un depredador, cuando viene el zorro a comérseles? Se refugian con mamá pata. ¿Qué hacen los bebés cuando hay un peligro o perciben un peligro? Pues van con mamá. El niño está tranquilamente jugando y la madre sentada. El niño se cae y ¿qué hace? ¿Qué debe hacer? Pues ir a mamá a llorar. Eso es apego. Y un concepto tan fundamental para la especie, para nuestra supervivencia, es que no debería ser nunca cuestionado. O sea, no es una cuestión de que yo crea o que esta nueva moda que ha salido es que es algo absolutamente básico y fundamental. Vale. Entonces, el apego se desarrolla sobre todo en el primer año de vida. Es decir, los bebés tienen tendencia, si pueden, a ir con mamá por la lactancia. Si no está mamá disponible, se van a pegar a quien sea, porque es absolutamente, va a ir en predeterminados así. El apego es innato, es biológico y es universal. No se puede no tener apego, excepto en casos gravísimos de negligencia, ¿no? Casos muy, 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 muy raros, por suerte. Entonces, es biológico, universal y innato. Insisto en estos tres conceptos, que son claves para entender de lo que estamos hablando.
Y el apego se desarrolla hacia un cuidador, máximo dos, que son los principales durante el primer año de vida. Lo habitual es que sea un cuidador, lo habitual es que sea la madre, pero no porque sea madre, no porque tenga instinto maternal, no porque lo diga la sociedad patriarcal, como me han llegado a decir. No es un concepto social. Es la madre porque si hay lactancia para el bebé quiere comer. Ya está, así de facilito. Y si no está disponible la madre y hay otra persona que es el cuidador que más tiempo pasa con el bebé, pues el bebé creará ese vínculo con esa persona, sea quien sea. Sea quien sea, mientras sea mayor que él, aunque sea un niño más grande. Creará ese vínculo de apego con esa persona y esa persona será el cuidador principal. ¿Se puede tener un vínculo con dos personas, papá y mamá, a igual calidad? Sí, se puede tener un vínculo de igual calidad con mamá y papá y que ambos sean cuidadores primarios. Pero, ojo, porque aquí viene la trampa. Para que sean cuidadores principales, tienen que dedicarle el mismo tiempo. Y eso digo que es una trampa porque rara vez los dos progenitores dedican el mismo tiempo al bebé. Lo más habitual es que sea la madre la cuidadora y el papá sea secundario. Por muchas razones. Porque los papás se sienten perdidos, porque los papás no saben hacerlo, porque no están preparados, porque a los papás no se les deja, no se les siente preparados, no se les ve perdidos, porque el trabajo de la madre vale menos dinero y entonces es la madre la que deja de trabajar para estar con el niño, porque económicamente la familia le es más rentable que sea la madre la que deje de trabajar, puesto que el hombre gana mucho más. Hay 100 razones, muchas de ellas son culturales, no tendría por qué ser así. Ambos padres podrían cuidar perfectamente a los bebés, los hombres podrían ser cuidadores principales sin ningún problema. Pero insisto en que no es lo más frecuente, que los dos hayan tenido el mismo tiempo y el mismo cuidado del bebé desde el nacimiento, no es lo habitual. ¿Qué puede pasar? Sí, claro, incluso hay casos en los cuales la madre ha desaparecido, porque ha tenido una depresión postparto, porque se ha desbordado y se ha ido, literalmente. Yo he encontrado casos con madres que han dejado a sus bebés porque les ha superado la situación. Pues igual que lo hacen los padres, a veces las madres también lo hacen. Y te encuentras con que el padre ha sido el cuidador principal. Pues puede pasar. O incluso puede pasar que ambos trabajen, que ambos sean autónomos y el cuidador principal sea la abuela paterna. O la cuidadora principal sea la de la guardería, lo cual es muy triste, pero muy cierto, que hay niños que su cuidador principal es la guardería, la monitora de la guardería, porque pasan en la guardería 8 horas, 10, 12. No es legal tener un bebé 12 horas en la guardería, pero se hace. Entonces, pues resulta que los padres son secundarios a la guardería. Casos hay montones y hay que examinar cada familia por separado, porque tiene mucha trascendencia. Entonces, te enfrentas a los casos de separación y divorcio, tú llevas un bagaje cultural, pero no tienes que dejarte cegar por tu condicionamiento, ¿no? Sino tienes que ver cómo ha funcionado esta familia. Insisto, lo que no se puede es que el bebé vaya de mano en mano. En el primer año, si el bebé va de mano en mano como que fuera la falsa moneda, lo que va a pasar es que va a tener un problema del vínculo. Y se va a pegar, pues a lo mejor se apega a un osito, porque siempre está con el osito, mientras que los adultos cambian. Y esto es muy perjudicial para el niño, porque el niño no es un osito, es una persona. Y tiene que apegarse a una persona, no a un osito, no a un perro. Entonces, en el primer año, lo ideal, si los padres se separan, sería que ambos se ocuparan del bebé. Yo recomendaría que uno de ellos fuera el principal y el otro secundario. Pero incluso se podría el primer año hacer un reparto equitativo dependiendo de las circunstancias. Habría que estudiar cada caso, ¿no? Teniendo en cuenta unos parámetros muy, muy estrictos, ¿no? Lo que no se puede es, si en el primer año ha habido una cuidadora que ha sido la madre, digo la madre porque es el caso más habitual, no porque no sean posibles otras causísticas, insisto, pues que nos encontramos con que el segundo año pedimos la custodia compartida y la pedimos por semanas o la pedimos por días. Pues no es posible. No es posible porque ese bebé va a sufrir porque justo de los 2 a los 3 años es la máxima influencia del apego. De los 2 a 3 años es cuando el apego es más importante. ¿Por qué? Porque el niño está explorando el entorno y el entorno es peligroso para un bebé.
Entonces, en cuanto ese mecanismo que le ata a un adulto, le hace estar pendiente del adulto, le protege de cualquier peligro. Para eso está instaurado ese mecanismo, porque el niño no se puede valer por sí mismo y en cambio está explorando un mundo que para él es peligroso. Entonces necesita al adulto como base segura. Es decir, que necesita estar con la persona que le haya cuidado más tiempo hasta ese momento. Por eso, no es aconsejable la custodia compartida por semanas o días hasta los 3 años. O al menos esa es mi recomendación. Que habrá quien la discuta, ojo, y habrá compañeros que la discutan, incluso habrá expertos en psicología infantil que la discutan. Pero bueno, yo no me bajo del burro. Claro, tenemos que crear un vínculo seguro con los dos progenitores, evidentemente. Entonces necesitamos espacios de tiempo con ambos progenitores. Es mejor que sean breves y lo más asiduos posible que 15 días de vacaciones. Los bebés no entienden de vacaciones. No te lo puedes llevar 15 días sin ver a mamá o sin ver a papá. Eso es una barbaridad. El bebé va a sufrir mucho y va a quedar resentido el vínculo, que es el vínculo de apego es para toda la vida. Se arrastra toda la vida. Entonces necesitamos que ver a ambos padres todos los días, a ser posible, y prescindir de abuelas y cuidadores profesionales. ¿Qué sería lo ideal? Pues que lo cuiden mamá y papá, se repartan el tiempo lo mejor posible y que haya lo menos cuidadores terceros lo menos posible. Y que si yo no puedo, lo tengas tú. Y aquí viene lo más polémico. Y es la recomendación de no hacer pernoctas con el progenitor no custodio hasta los 2 años. Es decir, por todo lo dicho, es mejor que sea uno el que se encargue y el otro el que lo vaya visitando lo más asiduo posible. Cuanto más tiempo se repartan y más tiempo esté, mejor. Pero las noches son muy importantes que el bebé esté con la persona que la haya cuidado hasta ese momento mayoritariamente, que esté con su figura de apego, que esté con la madre en el 80% de los casos. ¿Por qué? Porque la noche es aterradora. Los niños son nictofóbicos. Los niños tienen fobia a la oscuridad. No estamos programados para vivir de noche. Y entonces por la noche nos necesitan a la persona con la que tienen el vínculo primario. Porque este vínculo primario no quiere decir que se vaya a mantener así toda la vida, sino que del vínculo primario pasamos a los secundarios. Es un puente. Ahora, si rompes el vínculo primario, no hay puente para bajar a los secundarios. Cuanto más seguro sea el vínculo primario, más fácil es que quiera y tenga una relación afectiva segura y estable con otras personas, con terceras personas. Entonces, solo hay que tener un poquito de paciencia, porque hacia los 3 años, cuando la necesidad de estar tan cerca de ese cuidador principal va disminuyendo, el afecto hacia primario y secundario se va equilibrando. El afecto hacia mamá y papá se equilibra, la necesidad de papá y mamá se iguala. Entonces, solamente es tener un poquito de paciencia. Entonces, mi recomendación sería esta. Los 2 primeros años, contactos diarios con los 2 progenitores, pero pernocta con uno de ellos. ¿Por qué? Para que establezca un vínculo de calidad primario con uno, porque a partir del vínculo de calidad con uno se puede hacer un puente hacia los secundarios. Pero si lo cambias y lo mueves para arriba, para abajo, para abajo, para arriba, lo único que haces es marear al niño. Y no consigues que establezca esos vínculos que son imprescindibles. Luego, introduciría una pernocta hacia los 2, luego pernoctas intersemanales, repartos de días a los 4 y hacia los 5 o 6 la custodia por semanas es perfectamente posible. Insisto, no es una hoja de ruta absolutamente inamovible. Habría que ver cada caso, cada familia y bueno, hay un margen, no tiene que ser así estrictamente. Pero es una aproximación a lo que yo consideraría para un bebé lo más adecuado. Insisto que no todos mis compañeros van a estar de acuerdo. Y desde luego crea mucha polémica. Yo sé que lo que estoy diciendo habrá muchas personas que no estén de acuerdo. Y lo entiendo. ¿Por qué las pernotas a los 2 años? ¿Por qué no puedo dormir con el bebé al año? Hombre, puedes. Pero el niño necesita una estabilidad para desarrollar sus procesos cognitivos. Entonces, y las noches, insisto, para un bebé son muy difíciles, son muy aterradoras. ¿De qué te sirve tener al bebé si a mitad de la noche va a llorar porque no está la persona que la ha cuidado hasta ahora? Esta es una pregunta que yo me encuentro muy habitualmente. ¿Por qué con la abuela sí y con papá no? ¿Por qué puede ir con tu madre y no puede ir conmigo? Pues es verdad.
tiene mucha razón. Es verdad. Es preferible que sea papá el cuidador cuando tú no puedas o cuando papá no pueda, que sea la madre la cuidadora, no un tercero. Es verdad. Pero para eso necesitan llevarse medianamente bien y tener un mínimo de comunicación, cosa que cuando han roto y han roto con un bebé por medio es muy complicado, porque hay que gestionar muchos afectos y muchos problemas y las emociones están a flor de piel. Y bueno, ya hemos visto, nuestros dos compañeros nos han hablado de toda la problemática que hay con niños mayores cuando el niño es bebé y hay una ruptura muy reciente, una ruptura que normalmente a esa edad siempre son traumáticas. Rara vez una pareja se separa de mutuo acuerdo y como amigos con un bebé en medio, pues mucho más problemático, ¿no? Luego, otra pregunta que me hacen mucho los padres. ¿Por qué si yo estoy igual capacitado que la madre, por qué tiene que tener la madre más tiempo que yo? Pues yo lo explico una y otra vez, una y otra vez y una y otra vez, porque no es cuestión de la capacidad parental del padre, no es una cuestión de que el padre esté más o menos preparado o sea más o menos competente, es que el niño necesita estabilidad. Y ya, y ya insisto, que me dicen, ¿es que está usted en contra de la custodia compartida? No, pero no es lo mismo un bebé de 3 meses que un niño de 3 años que un chaval de 13. Las necesidades son distintas, hay que adaptarse. Y luego la pregunta que nadie hace, pero que todo el mundo piensa, todos los padres piensan. Si el bebé está más tiempo con la madre, ¿no la va a querer más a ella? Ahí tenemos otra vez el juicio de Salomón. La va a querer más a ella el, el miedo a perder el niño, que es un miedo muy natural, yo lo entiendo, pero no es verdad, no es falso. Por mucho que el cuidador primario sea el principal durante los 3 primeros años de vida de un bebé, eso no quiere decir que después sea la persona más importante en su vida. En absoluto, en absoluto, pero es que es una cuestión de supervivencia. Simplemente necesita tener a alguien cerca. No, no la querrá más a ella por haber estado más tiempo con ella los 3 primeros años de vida. No, al contrario. Contra más seguro sea el vínculo con su madre, más fácil, con su madre o con su cuidador principal, más fácil es que después, con el resto de la familia, tenga buenas relaciones, porque ha aprendido a querer, ha aprendido a sentirse seguro, ha aprendido que cuando yo necesito algo, hay una persona que atiende mis necesidades. Yo soy importante para alguien y ese aprendizaje es para toda la vida. Y hay un sentimiento de injusticia en los padres y repito que lo entiendo, que es injusto, sí, es injusto, la biología es injusta. Y vuelvo a decir que hablo de padres y madres porque el esquema social nos dice esto, que la mayor parte de veces es la madre la cuidadora principal, no porque tenga que ser así, ni porque sea siempre así, ni porque los padres no puedan hacerlo de otra manera, al contrario. Entiendo el sentimiento de injusticia, de pensar, y ahora esta se va con otro y ese otro va a hacer de padre de mi hijo y lo va a ver más que yo. Pues sí, es injusto, es completamente injusto. Por eso instauramos la custodia compartida, pero hay ciertos límites que no podemos trasvasar. Por eso instauramos la custodia compartida, para que tuvieran tiempo los niños de estar con los dos padres, porque necesitan a los dos padres, porque los dos padres les enseñan cosas distintas, porque los dos padres son necesarios para la sensación de sentirse parte de una familia, pero hay condicionantes. Es decir, que no es que no entienda la postura del otro progenitor, la entiendo perfectamente. Solamente hay que tener un poquito de impaciencia y ya está. Y estar ahí. Y lo que no se puede es, si digo que un día tú y un día no es perjudicial, decir que ahora va a estar con la madre y verá al padre una vez cada 15 días, eso es nefasto, evidentemente. Eso es nefasto, eso no se puede hacer. Una vez cada 15 días, un fin de semana con papá, eso es lo peor, el peor sistema de reparto posible, porque va a sufrir el niño, va a sufrir el padre y va a sufrir la madre. El niño va a sufrir porque le quitas a la persona que le da seguridad, que es su madre. El padre va a sufrir porque el niño no va a estar bien con él y va a sufrir por no ver a su hijo. Y el niño va a sufrir porque, o sea, y la madre va a sufrir porque cuando no tenga a su hijo sabe que va a estar mal. Es nefasto para todas las partes. Es que es un puzzle, si ya es difícil cuando vives con una persona compatibilizar el trabajo, la familia, cuando además están separados y hay que compatibilizar el trabajo tuyo, el trabajo mío, la familia tuya, la familia mía, la guardería y el bebé,
es un caos, es un puzzle extraordinariamente difícil, un puzzle que a lo mejor no tiene una solución universal, no tiene la misma solución para todo el mundo. Pero hay que ser empático con el bebé y no intentar ver las necesidades infantiles desde mi punto de vista adulto, porque entonces estoy siendo egoísta, estoy siendo acaparador, que es una de las quejas que tienen muchas veces los padres, la madre la está acaparando. Y luego nos encontramos, o yo me encuentro frecuentemente, también me dedico a ello, a lo mejor mi visión no es del todo objetiva, está sesgada, evidentemente, ¿no? Pero la guerra de la lactancia contra la custodia compartida. Madres que en sus demandas dicen, el niño no puede tener una custodia compartida o no puede ver más al papá porque está lactando. Padres que dicen, la madre está siendo acaparadora y no me lo deja ver porque está lactando y me pone lactancia como excusa y el niño ya come. Yo me acuerdo una vez que antes de entrar a sala, la abogada del padre se empeñó y se empeñó y se empeñó en que su señoría tenía que ver un vídeo en particular, que no se suele hacer nunca. Y su señoría ya le picó la curiosidad y tanto insistió la abogada en decir que aquel vídeo era importantísimo, le picó la curiosidad y dijo, bueno, pues enséñmelo, pero en sala no. Aparte que yo lo vea, ver y decido si esto se enseña en sala o no. Y bueno, salía la juez bufando como un gato. Y nos enteramos luego por la secretaria que las secretarias a veces son un poco cotillas, tengo que decirlo. Buenas personas, muy trabajadoras, pero a veces un poco cotillas. Pues nos enteramos que el famoso vídeo de vital importancia era un niño de 3 años que hacía lactancia, era un niño que comía macarrones, comiendo macarrones. Entonces el padre decía, ¿cómo que no puedo estar con mi hijo semana sí, semana no? Si él come macarrones perfectamente, porque está lactando con la madre, pero ¿qué clase de broma es esta? O padres que dicen, no, pues yo le doy el biberón y ya está. Incluso pediatras. Me he encontrado más de una pediatra testificando o haciendo informes en contra de la lactancia materna, diciendo que la lactancia la pueden quitar o que no es importante o que el papa le dé biberón y ya está. Y no pasa nada. Y eso a mí me enciende. La verdad es que es un tema que me cabrea bastante. Porque si hay algo que sabemos de evolución infantil, si hay una técnica de crianza que está probada, si hay una evidencia científica abrumadora a favor de una forma de criar los niños, esa es la lactancia. Lo dice la OMS, lo dice la Asociación Española de Pediatría, lo dice la Asociación Pediátrica Catalana, lo dice la Liga de la Leche. Cualquier entidad con un mínimo prestigio va a avalar la lactancia materna. Y la lactancia materna no es un par de meses, es un par de años. Según la OMS, lo mínimo, serían 2 años. Y a partir de ahí, madre e hijo lo que quieran. Una vez me encontré una pediatra que había cortado estos artículos de la OMS, los había cortado y ha dicho, como máximo hasta los 2 años. Y el niño tiene 3. Lo digo 3, insisto en el 3 porque el 3 parece que es el momento clave para cambiar a la custodia por semanas. El niño tiene 3 años y el AUNS dice que a partir de los 2 hay que quitar la leche. No, el AUNS dice mínimo 2 años. Que no lo cumplen los niños de los países desarrollados, no los cumple ni el 10%, bueno, el 10%, ni el 5% cumple esta premisa, ¿no? Pero nos estamos encontrando con que la lactancia prolongada se está estigmatizando como algo que hacen las madres para quitarle tiempo a los padres. Y esto no es verdad, no es verdad, no es verdad, porque la lactancia es un derecho del niño. Es un derecho del niño fundamental. La lactancia potencia el sistema neurológico, potencia el sistema inmunitario. Los niños que han lactado cuanto más tiempo mejor tienen una salud, mejor salud de mayores, menos obesidad, menos problemas cardíacos, menos problemas de diabetes. Incluso las madres que han dado de lactar tienen menos problemas de diabetes y de problemas de osteoporosis cuando ha sido prolongado. Entonces, con un poco de paciencia y un poquito de maña se pueden compatibilizar ambas cosas. Se pueden compatibilizar ambas cosas. Me decía una vez una jueza, pero entonces ¿usted qué entiende? ¿Qué es más importante? ¿Tener tiempo con papá o lactancia? Este es un dilema falso. Esto sí que es el juicio de Salomón. Esto es un dilema falso. Eso es cortar el niño por la mitad. Es fundamental ambas cosas.
Yo jamás voy a decir que la lactancia sea más importante que estar con papá. Eso sería una salvajada. ¿Qué va? ¿Qué va? Puestos a elegir, evidentemente mejor estar con papá. Mejor tener el biberón y tener a los dos padres. Eso es evidente. Ahora, con un poco de empatía y un poco de paciencia se pueden tener ambas cosas. Porque además la lactancia es muy flexible. Semana sí, semana no, si tú le dejas al bebé a la otra persona una semana, la leche se va a cortar, se acabó la lactancia, eso sí que es cierto. Pero un día, 2 días, aguanta. Incluso una de las razones para no meter pernoctas es decir que el niño hace lactancia nocturna y que el niño por la noche pide su teta, que es lo natural y es lo que tiene que ser y es lo bueno. Pero a partir de cierta edad, 2 años, cuando introducimos la pernocta, bueno, es perfectamente posible mantener lactancia diurna y quitar la nocturna. Y es perfectamente posible que se acostumbre el niño a partir de cierta edad, insisto, a partir de los 2 años o así, que sepa que con mamá hay teta y con papá no hay teta. Y se acostumbra y ya está. A cierta edad, cuando el sistema límbico ha madurado, no antes. Es que aquí lo que marca el progreso es la evolución del niño, no la de los padres, no las necesidades de los padres. Que sí, que la custodia compartida por semanas es más cómoda, pues sí, pero pues hay que adaptarse, es lo que hay. Tener un bebé no es cómodo, no le existe esta opción vital por comodidad, desde luego. Pues con un poco de empatía y un poco de buena voluntad y un poco de paciencia se puede tener lactancia y se puede tener a papá. Me he encontrado también los casos al contrario, ojo, que no quiero ser yo aquí que me tachen de lo que no soy. Me he encontrado mujeres que utilizan la lactancia como forma de que no vean a papá. Eso existe. No puede estar con papá porque tiene que lactar o porque el niño lacta. Tampoco es así, porque ya hemos visto que la lactancia es bastante flexible, permite muchas opciones, siempre y cuando la separación no sea muy larga con la madre. Otra cosa es que las madres o sea, los padres cuando se separan, un miedo muy femenino es pensar, este no va a ser un buen padre, porque no ha sido buena pareja, porque yo no me siento bien con él, entonces como no me siento bien con él, porque hemos tenido nuestra historia y ha sido dolorosa, como para mí ha sido doloroso, sin entrar en problemas de violencia de género, que ese es otro tema del que podríamos hablar, bueno, otra jornada, estas son otras jornadas. Descartando violencia de género, simplemente los procesos naturales de separación y divorcio cuando una pareja no se lleva bien, por la razón que sea, porque hay un tercero, porque faltó el amor, por lo que sea. Como yo me he sentido mal con esta persona y me ha hecho sufrir, no es un buen padre. Entonces, como no es un buen padre, tengo este instinto de proteger a mi niño y cuanto menos tiempo esté mi niño con su padre, mejor para el niño. Que también es una forma completamente egoísta de percibir el periodo infantil. Pues no, tampoco es esto. Tampoco podemos utilizar la lactancia como escudo para dejar de ver a papá. Porque, insisto, si hay que elegir entre el biberón y papá, siempre va a ser papá más importante. Ahora, con buena voluntad y buenos alimentos, pues llegamos lejos. Teniendo un poco de empatía por el otro y de entender las necesidades infantiles, se puede respetar la lactancia y tener un tiempo, mucho tiempo con tu hijo. Porque para que el vínculo con papá se desarrolle y llegue a equipararse al de la madre, pues evidentemente el tiempo que pasa el niño con el padre tiene que ir aumentando, 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 aumentando. Esto es obvio, porque si no, si pasamos de tenerlo 15 días, cada 15 días un fin de semana, a tenerlo semana sí, semana no, esto a los niños les rompe, obviamente. Los cambios tienen que ser siempre muy progresivos, y más cuando estamos con niños tan pequeños. Otra guerra. Colecho contra custodia compartida. No sé si saben ustedes lo que es el colecho. Colecho significa que duermes con el niño en una misma cama o en una cama pegada a la tuya. No es que estén dos camas en la misma habitación o que la cuna esté en la habitación de los padres, sino que la cuna esté pegada a la cama de los padres o el niño duerma directamente en la cama de los padres. El colecho contra, bueno, en realidad sería colecho contra las pernoctas. Colecho contra pernoctas. Muchas madres me dirán que con 2 años los niños no están preparados para tener una pernocta con papá, por esto, porque se levantan a dormir, se levantan a tetuquear por la noche, porque duermen con ellos. Y entonces, si no duermen con ellas, el niño va a llorar. Sí, va a ser así, pero se les puede ir acostumbrando poco a poco, aunque este proceso pues va a cambiar y poco a poco va a ir durmiendo con papá. Y es bueno que duerman con papá. Un salto que
que se puede dar, una manera de hacer este tránsito más fácil, sería que las siestas las vaya durmiendo con papá, para que se acostumbre a despertar con papá. Que para el padre no es lo mismo la siesta que la pernocta. No es tan cómodo, desde luego. Es más complicado dormir la siesta con el bebé. Pero al bebé le da igual, porque cada vez que se duerme, el bebé es para siempre. O sea, no tiene la percepción de que es la noche y es el día, es dormir y levantarse con papá. Entonces, una manera de ir acostumbrando al niño a que se va a despertar con papá son las siestas. Puedes meter un periodo progresivo hasta que el niño está más cómodo y pues se pueden introducir las pernoctas. Y incluso se puede hacer colecho con un padre sí y con el otro no. Ningún problema, porque los niños se acostumbran a todo. Lo importante es que los niños sepan que están atendidos. Lo importante es que los niños sepan que si tienen una necesidad va a estar un adulto con ellos para cuidarles. Eso es lo fundamental. El resto, ¿cómo lo vayas haciendo? Pues somos una especie muy adaptable. Lo que, insisto, no se puede hacer es tener el niño como un jarrón, aquí, allí, allá. El niño es pelota, todo el día rebotando de un lado para otro. Y podríamos hablar de las actividades extraescolares. O sea, si cuando tienen hasta 3 años hablamos de la guardería, los canguros, las abuelas y los padres y las parejas de los padres, luego a partir de los años añade a todo eso las actividades extraescolares, que yo no las recomiendo para niños menores de 6 años, las actividades extraescolares. Bueno, ese es otro tema. En fin, que hay muchas formas de hacerlo, pero teniendo un poco en cuenta estas dos premisas que hemos dicho antes, que tiene que vincularse a papá y a mamá y que los bebés necesitan estabilidad, que necesitan desarrollar su sistema nervioso, que necesitan que las neuronas crezcan y hagan unas sinapsis adecuadas y que comprendan el mundo que les rodea. Y para comprender el mundo que les rodea, este mundo tiene que ser predecible, si no, se desestabilizan. Y cuando un bebé se desestabiliza, estamos hablando de un bebé ansioso. Estamos hablando de llantos, de rabietas incontrolables, de los famosos cólicos, que muchas veces no tienen nada que ver con los cólicos del estómago, sino que son cólicos neurológicos, son cólicos de ansiedad, simplemente porque el niño está desazonado, que está nervioso. Tenemos niños que no aprenden, que no se sienten seguros y no están explorando el entorno como deberían, por tanto tendrán problemas de aprendizaje, tendrán problemas de TDAH. TDAH, ¿por qué? Porque están ansiosos y esa ansiedad permanece, utiliza las neuronas para hacer unos canales neuronales que son hiperactivos. En fin, que como dice una compañera mía, y es una frase que me parece maravillosa y yo la repito mucho, la infancia es para toda la vida. La primera infancia te marca toda la vida, toda la vida. Y creo que me ajusto exactamente al tiempo con precisión británica y a partir de aquí, pues si quieren ustedes comentar alguna cosa. En todo caso, gracias por su atención. Hola, no oigo nada. Aquí estamos. Hola, hola. Muchísimas gracias, Martina, por el espacio, por tu tiempo, por todas las aportaciones. Han llegado muchísimas preguntas. Algunas posiblemente ya has ido contestando con todo el contenido que has ido compartiendo, pero sí que no queríamos terminar sin hacerte al menos una de estas preguntas, y es la siguiente. Dice, ¿cuáles crees que han sido los cambios más importantes para dirigir estos procesos judiciales a proteger al bienestar del menor, y qué nos queda por conseguir aparte de lo que ya has comentado? Vale, no sé si he entendido bien la pregunta. ¿Por qué hemos cambiado de que la madre sea la custodia total a la compartida o de la compartida a compartida con bebés? ¿Quieres decir esta evolución? Creo que hace referencia a también los procesos judiciales de los que hablábamos al inicio, incluso seguramente de los que se compartieron con Pascual, en enfocarlo hacia el bienestar del menor o la menor, y en lo que estabas comentando al final de la parte de las custodias, ¿qué nos queda aún por conseguir? Pues nos queda una batalla, que es mi batalla personal, es mi caballo de batalla personal, que es
hacer comprender a las instancias jurídicas las necesidades infantiles, lo que sabemos sobre psicología infantil, que sabemos muy poco, nos queda muchísimo por descubrir. Yo siempre digo que sabemos más de la cara oculta de la luna que de los bebés, pero lo poco que sabemos está probado, entonces es aplicarlo. ¿Y qué nos queda? Pues como sociedad nos queda, bajo mi punto de vista, ojo, que esto es completamente subjetivo, que los hombres se impliquen en la crianza desde el momento cero, no, desde el momento -1, desde que la concepción misma, que se impliquen en la crianza, para que estén perfectamente preparados cuando nace el bebé a ser padres tan competentes como las madres. Creo que no puedo ser más directa, vaya. ¿Alguna pregunta más? Y dice qué consecuencias puede tener para un niño o una niña que si no se apega sanamente a uno de los adultos. No me piques porque me extenderé y me reñirán. Si empiezo a hablar de lo que es el apego inseguro, me tenéis aquí esta mañana. ¿Qué consecuencias? Terrible. Tarea difícil, concretarlo es muy difícil, lo sabemos. Bien, apego siempre va a haber, salvo en casos gravísimos de negligencia, salvo que sea un niño lobo, y en ese caso el apego es con el lobo, que los ha habido, porque acaso soy para todo. O niños que vienen de orfanatos y han sido completamente abandonados, salvo en esos casos apego hay, siempre, porque el bebé lo necesita. Ahora, si el vínculo con el cuidador principal no es un vínculo positivo, no es un apego seguro, las consecuencias para el niño son terribles. Por ejemplo, si hay una correlación que está por demostrar, pero que para mí es evidente, hay una correlación entre un cuidador muy frío, que no demuestra emociones, que no permita que el bebé muestre emociones, que es muy que cubre las necesidades infantiles solamente las físicas, pero que no da cariño, con la psicopatía. Porque precisamente el bebé no ha tenido oportunidad de desarrollar la empatía. Cuando hay malos tratos, estamos hablando de que después la persona adulta puede desarrollar patologías gravísimas. Personalidad límite, problemas con alcohol y las drogas, problemas para poder luego ser un cuidador competente con sus propios hijos. ¿Cuántas veces nos dice una madre o un padre, no, es que él de pequeño le pegaron, o ella de pequeña, su padre tal? Claro, porque si no has tenido una infancia donde te han enseñado a ser niño, no podrás ser un buen padre, excepto que hagas un proceso importante de reestructuración, ¿no? De pararte a pensar las cosas, pero cuesta. Entonces hay una conexión directa entre un apego inseguro y una patología psiquiátrica grave. Pues muchísimas gracias. Misión cumplida, te hemos puesto varios retos entre la tecnología y las respuestas directas y cortas. Muchísimas gracias de nuevo, Martina, por todo. Ha sido un honor de contar también contigo y con todos los ponentes de hoy y con toda la participación de cada uno y cada una. Así que vamos a continuar, vamos a ir encaminándonos ya hacia el cierre y la clausura de este evento. Y no me cansaré de reiterar el agradecimiento y en este caso por esta última ponencia de Martina. Muchísimas gracias. Ya sabéis que siempre es un placer. Yo aquí está la loca del apego ya para lo que necesitéis. Sigo cabalgando este caballo con vosotras y con vuestro apoyo y bueno, poder estar aquí hoy ha sido un honor y ya os digo, me lo habéis dejado muy difícil porque hablar después de Daura y del magistrado Pascual Ortuño pues es un reto. Muchas gracias y nos contagias esa locura del apego, yo creo que eso es lo más importante. Esperemos que sí. Muchas gracias. Sí, vamos a pasar ahora a compartir también, tenemos el placer de contar con Antonio Guijarro Espósito, que va a estar ahora mismo acompañado también por Luis García García y Daura Hernández González. Antes quisiéramos presentar, aunque fuera brevemente, también a Antonio. Él es licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad de La Laguna.
doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad de La Laguna, máster en Educación Especial, Atención a la Diversidad por la Universidad Complutense de Madrid. Además, desde 2017 hasta la actualidad es director de la Unidad Orgánica de Infancia y Familia del Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria, organismo autónomo dependiente del Cabildo Insular de Tenerife. Entre otros, también desarrolla su labor profesional en un primer periodo como coordinador educativo del Hogar Sagrada Familia, Centro de Protección Infantil dependiente del IAS, y posteriormente como director. Actualmente desarrolla su labor profesional orientada mayoritariamente a la adaptación y cumplimiento de los estándares de calidad en la modalidad de acogimiento residencial dentro del sistema de protección infantil, y asimismo desde el año 2016 hasta la actualidad ejerce también de profesor asociado en el Departamento de Didáctica e Investigación Educativa de la Universidad de La Laguna. Muchísimas gracias, Antonio. Bueno, pues yo en primer lugar, desde luego, muy buenas tardes a todos y a todas. Agradecer, como no podía ser de otra manera, sobre todo pues, a la Asociación Más Familia, la invitación que ha hecho a la Unidad Orgánica de Infancia y Familia del IA para estar en un día tan, pues, yo creo, esencial como este, como es la conmemoración del Día Internacional de la Familia, ¿no? Para nosotros es uno de los eventos más importantes del año, también junto con sobre todo la celebración de la Convención de los Derechos del Niño, el 20N, y evidentemente siempre pues, también como muy bien dice el preámbulo de la Convención de los Derechos del Niño, el papel de la familia es fundamental y así como viene reflejado también en los diferentes artículos de dicha convención, ¿no? Yo muy brevemente, sobre todo por viendo el contenido sobre todo de las ponencias hoy, tremendamente técnicas, muy prácticas, con temas de mucha actualidad, muy complejas a la vez, en donde pues, requiere, la verdad es que un proceso de toma de decisiones muy complejo, que no es nada fácil, con lo cual yo creo que en esto simplemente verlo desde fuera, creo que ha sido un rotundo éxito, sobre todo viendo las ponencias a lo largo del día, ¿no? Yo muy brevemente solo poner el énfasis en dos aspectos que nosotros venimos trabajando desde la Unidad Orgánica de Infancia y Familia. Por un lado está sobre todo el aspecto más esencial, que es trabajar el tema de la promoción y prevención de los derechos de la infancia, y en donde ahí, pues evidentemente, la parentalidad positiva tiene un papel muy representativo a todos los niveles. Nosotros contamos, desde el punto de vista de la promoción de los derechos de la infancia, con el proyecto Conmigo Mis Derechos, donde se desarrolla, pues en este momento, en 23 centros educativos de educación primaria, de quinto y sexto de primaria, en donde se trabajan, pues, una serie de talleres también de defensa de los derechos. Cada año toca un derecho y también se hacen talleres con las familias, con lo cual fundamental porque también sobre todo se pone el énfasis esencial en el aspecto de la parentalidad. Además también después tenemos de los recursos también no solamente de promoción de los derechos, como también pueden ser el tema de la biblioteca, también tenemos los servicios de día donde están mucho más centrados en lo que son los niños y niñas que están declarados en situación de riesgo por los ayuntamientos, en donde también se ofrece esa visión de prevención y también se trabaja la parentalidad positiva, sobre todo porque el colocar el énfasis en todo lo que tiene que ver con la prevención permite que cada vez haya menos niños que acaben dentro del sistema de protección infantil, lo que es la modalidad de protección residencial, en cualquiera de las otras alternativas, ¿no? Pero bueno, es verdaderamente complejo y esto empieza desde la base, ¿no? Yo creo que en todos los ámbitos, desde la promoción y la prevención. Y después el otro gran programa que nosotros tenemos dentro de la unidad de infancia, que es el programa de acogimiento residencial, bueno, que es cuando los niños y niñas y adolescentes ingresan en el sistema de protección infantil. Y a partir de ahí también, bueno, pues es un trabajo tremendamente complejo, difícil. Cada año pues sabemos de las propias dinámicas y la estructura familiar y sobre todo la interacción entre los miembros de la familia es muy compleja. Muchos de los perfiles que nosotros tenemos ya, o los estudios que hemos hecho, los perfiles que nos ingresan al sistema de protección infantil, mayoritariamente son pues adolescentes, evidentemente, y también, bueno, pues las situaciones a veces hay muchas carencias. Un dato indicativo que también me gusta resaltar es que precisamente en los últimos estudios que hemos hecho hay una enorme presencia de patología en los padres, con lo cual tanto en el padre como en la madre, con lo cual hace que pues, las situaciones de dinámica familiar sean tremendamente complejas, además de evidentemente pues, también de que afecta a los estilos educativos y que lo que implica también que pues, al final se generen situaciones muy disruptivas dentro del contexto familiar, ¿no? Con lo cual, bueno, pues yo creo que también es una labor que continuamente nosotros nos toca, es un reto que tenemos ahí. Y un aspecto que solamente ya por último, no me extiendo más,
quería también, yo creo que ofrecer, bueno, desde aquí agradecer también a cómo ha dado la respuesta al sistema de acogimiento residencial en la isla de Tenerife, todos los centros y hogares de protección a partir de la pandemia del COVID-19. ¿no? Yo creo que fue un cambio de paradigma a todos los niveles y eso también fue un reto muy importante también para todos los centros de protección, sobre todo en los momentos iniciales, ¿no? Y en donde evidentemente también el dar respuesta a esas familias y pues bueno, sobre todo el tema de los contactos familiares, cómo iban a hacerlo y demás. Entonces yo creo que ahí también en ese sentido, bueno, pues yo creo que se ha respondido y en donde las tecnologías de la información de la comunicación, como hoy mismo también, pues supusieron desde luego un avance muy significativo, permitiéndonos, pues bueno, a través, por supuesto, de Elías, el Cabildo de Tenerife, hizo una inversión muy significativa para dotar a todos los centros de protección, pues portátiles, tablets, impresoras, etcétera, pues con una triple finalidad. Sobre todo era, por un lado, ofrecer que ese seguimiento escolar, como todos sabemos, pues muchas de las carencias que tienen nuestros niños y niñas del sistema de protección y adolescentes, pues que pudieran continuar dentro de su curso académico. En segundo lugar, también que pudieran seguir también las intervenciones educativas y psicoterapéuticas con nuestros chicos y chicas también, a todos los niveles, y sobre todo, el que pudiera mantener un contacto con sus familias de manera permanente, teniendo en cuenta lo que significaba también la separación. Y desde luego me ha gustado mucho también los lazos con lo que se comentaba anteriormente, la última ponente. Yo creo que ha resaltado lo que decía ella, que podía estar un día hablando prácticamente de lo del tema del apego. Sabemos que bueno, una de las consecuencias que tiene evidentemente el sistema de protección infantil y los niños que vienen pues, derivados de las situaciones de maltrato, las consecuencias tan graves que tiene en la personalidad del niño, de la niña y del adolescente a medio largo plazo, ¿de acuerdo? Sobre todo cuando hay sobre todo el tema del apego inseguro. Y por mi parte, bueno, yo solamente, perdón por la extensión, pero bueno, aprovecho así del tema de estar a vuestra disposición también y para compartir este ratito con ustedes. Yo me gustaría hacerte una pregunta, Antonio. ¿Paso el micro? Sí, perdón. Sí. Cogemos el micro, sí. No tiene. Buenas tardes. O sea, quería aprovechar que está Antonio para hacerle una pregunta porque tengo mucho interés porque Elías hace unos años elaboró un protocolo, ¿no?, de evaluación con marcos de referencia, con teorías psicológicas que explicaban todo el tema de tal. Me gustaría saber en qué situación está, porque yo lo uso de referencia, yo lo uso de referencia en clase como trabajo y a mí me parece un documento de partida, no sé qué ha evolucionado ahí, porque cómo ha ido cambiando o se han ido reestructurando o han evaluado todos esos procesos, porque tenía un montón de protocolos muy interesantes, el papel de la familia, el papel colaborativo de los profesionales, tenía un montón de cosas muy interesantes. Si puedes comentar alguna cosita, me gustaría verte. Perfecto, la verdad es que sí, Luis. Mira, comentar que desde luego la Guía de Atención Municipal para la Protección Infantil pues ya tiene 5 años a partir de su presentación y es verdad que sigue siendo hoy en día pues, un punto de referencia para nosotros, ¿no? Es verdad que esta guía fue elaborada con el trabajo pues, de muchísimas, pues, sobre todo entidades colaboradoras que han venido trabajando de manera histórica siempre en el sistema de protección infantil, también con la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia, y también pues, con el tema de la universidad. Y es verdad que lo que estamos haciendo ahora es una revisión, sobre todo para mejorar y seguir implementando. Hicimos un proceso de formación, pues trajimos, como tú sabes muy bien, trajimos a diferentes tipos de ponentes, figuras de referencia no solo nacional, sino a nivel internacional también, para pues, esas 4 líneas de intervención que vienen reflejadas en esa guía, pues todo el personal técnico, sobre todo de los servicios sociales municipales, pues pudieran tener las herramientas adecuadas para trabajar con muchas de nuestras familias que pues, se han convertido ya también en situaciones cronificadas, muy complejas las dinámicas y demás. Estamos también en este proceso, como tú muy bien dices, de evaluación, sobre todo para mejorar y seguir implementando pues, esas líneas de trabajo, ¿no? Es verdad que esto requiere un esfuerzo constante. El tema de la pandemia del COVID-19 ha supuesto un parón a todos los niveles, ¿no? Pues, evidentemente nosotros también pues tuvimos que reformular todas nuestras actuaciones. Pero desde luego sigue siendo un punto de referencia para nosotros fundamental y lo seguirá siendo pues, para los próximos años también, ¿no? Todo requiere un proceso de evaluación. Ustedes son los primeros que siempre, pues yo creo que a la hora de plantear nuevos retos, también tenemos que partir de una evaluación de lo que ya venimos haciendo
para ver si tenemos que modificar, sobre todo mejorar, ¿no? Porque nosotros siempre partimos de los procesos de mejora. Entonces continuaremos con esa línea de trabajo, que es muy compleja también, hay que decirlo, ¿eh? Porque, por ejemplo, simplemente la realidad de nosotros en nuestra isla de Tenerife, somos 31 municipios, 31 servicios sociales municipales, con lo cual, bueno, pues, también intentar que todas esas pautas al final, todo el personal esté concienciado y tenga las capacidades, habilidades para desarrollar todas esas competencias técnicas y profesionales, no es nada fácil, ¿no? Entonces, pero bueno, desde luego continuaremos en esa línea. Es un trabajo, un excelente trabajo, creo que se ha venido desarrollando y lo seguiremos potenciando en ese sentido. A mí no sé si puedo también hacer una pregunta. Me gustaría preguntarte, Antonio, dentro de lo que es el acogimiento residencial, que sabemos que bueno, que no es, digamos, la primera medida que tenemos que intentar cuando vemos que hay un menor que está en riesgo, pero es una medida pues totalmente necesaria, y gracias a que existe, pues muchos menores pues crecen en un ambiente fuera de peligro, en un entorno pues seguro, ¿no? Pero sí que me gustaría saber qué se hace y qué queda por hacer, hacia dónde van, en cuanto a, primero, por un lado, trabajar la reunificación familiar, en aquellos casos que sea lo más conveniente para el menor, y en otros casos, qué se hace en cuanto a la transición a la vida adulta. ¿Qué se está haciendo y qué queda por hacer? Vale, bueno, son varias preguntas. Vale. Bueno, muy bien. Como ustedes saben, la modalidad de acogimiento residencial es una medida de carácter temporal, tal como viene establecida en la Ley 1/97 de Atención Integral Menor, ¿no? Y sobre todo porque esa idea sobre todo ha sido también plasmada en lo que es la Ley, sobre todo 26/2015, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, ¿no? Donde también ahí nos dan desde luego hay una serie de propuestas legislativas muy bien reflejadas respecto a lo que significa el acogimiento residencial, que tiene que quedar, bueno, pues como un segundo plano, y que siempre tiene que prevalecer lo que es el acogimiento familiar, de hecho incluso en los periodos más tempranos de la edad, ¿no? Es verdad que una de las cuestiones que para nosotros supone también un punto de referencia es la mejora en la calidad en los centros de protección, ¿no? Y ahí, pues, desde luego nosotros intentamos establecer lo que es el sistema EQUAR, que son los 20 estándares de calidad establecidos por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales y Consumo en su época, en el año 2012, y a partir de ahí, bueno, pues intentar implementar todo ese tipo de medidas que vienen establecidas ahí para mejorar la calidad del acogimiento residencial. Siempre debemos de tender a la reunificación familiar siempre que se den las mejores condiciones. Evidentemente, nosotros somos un punto de inflexión dentro de la vida del niño y se tiene que intentar, por encima de todo, que cuando se den las condiciones se produzca a través del tema de la reunificación familiar. A veces esto no es fácil, porque estamos hablando de familias incluso con situaciones cronificadas muy largas, muy complejas, pero bueno, yo creo que esa es la línea. Evidentemente siempre con el acompañamiento de la mejor manera a nuestros niños, niñas y adolescentes. Por otro lado, hay otro tema también muy complejo. Muchos de nuestros chicos, como tú muy bien sabes, nuestros chicos y chicas, la mayoría de los que tenemos en la red de acogimiento residencial, pues son adolescentes, y muchas veces el programa de intervención que tienen ellos establecido, de los 4 programas que tenemos, pues es el plan de autonomía y preparación para la vida adulta, ¿no? También nosotros contamos con pisos tutelados para el tema de cuando cumplen la mayoría de edad. En este momento tenemos 4 y tenemos opciones por poco también de intentar dar respuesta a todos estos chicos y chicas que salen del sistema. Y bueno, también la propia ley 26/2015 de modificación del sistema de protección ya viene ahí reflejado que la propia administración pública también tiene que hacer esfuerzos para intentar preparar a todos estos chicos previamente antes del cumplimiento de mayoría de edad. Tengo que decir que esto también ustedes, yo creo que a nadie se nos escapa también la complejidad del año en que estamos, sobre todo por el tema del fenómeno de la inmigración, ¿no? Pues un poco todo lo que tenemos de nuestros chicos y chicas también, sobre todo mayoritariamente chicos, menores extranjeros no acompañados, y que también pues el último año ha supuesto que pues hemos ampliado la red de manera significativa para dar respuesta a estos chicos. Y por supuesto también la Dirección General de Protección a la Infancia y a la Familia, que ya a nivel de toda Canarias, pues también ellos han abierto diferentes tipos de centros. Pero desde luego también digo porque esto al final es una realidad que estamos viendo en nuestra propia sociedad y que también desde la propia administración pública debemos dar respuesta. Es verdad que la ley de servicios sociales, lo digo porque también un poco muchas veces hay que enfatizar todos los aspectos legales, bueno pues como quien dice tiene la competencia para dar respuesta a esto es pues la Consejería de Asuntos Sociales, ¿no? La Dirección General de Protección a la Infancia y a la Familia.
pero bueno, yo creo que en este caso también intentamos colaborar de la mejor manera posible para poder dar respuesta también a todos estos chicos y chicas, mayoritariamente chicas, que vienen, que proceden pues, de la zona ya sea del Magreb o del África subsahariana, ¿no? Y que vienen en unas condiciones muy complicadas. Y enlazo también con un aspecto esencial que tiene que ver con las situaciones que ellos viven, ¿no? de cara a esto. Es decir, estos chicos viven un enorme desarraigo familiar, social, cultural, a todos los niveles, y eso tiene unos efectos muy, muy perjudiciales en nuestros chicos y chicas. Debemos tener en cuenta que dejan sus familias atrás, dejan sus compañeros y compañeras de a lo mejor en los colegios, en eso demás, es decir, a nivel cultural también, y todo eso también, ese aspecto lo tenemos que tener muy en cuenta continuamente, sobre todo para facilitar esos contactos familiares, que es lo que se hace a partir de los protocolos que se establecen por parte también de las entidades colaboradoras en un primer momento, cuando se hace la primera acogida para nuestros chicos y chicas. Espero que, sé que a veces me extiendo, pero bueno. No, muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias a cada uno y a Daura también por esas últimas preguntas, que son preguntas que estamos englobando, intentando englobar el máximo, ¿no? Y bueno, muchas gracias. No sé si quieren además ahora Luis o Daura comentar algo o pasamos ya a hacer oficial la clausura. Pero bueno, muchísimas gracias. Creo que nos vamos con un montón de reflexiones y a mí me gustaría destacar este último punto, que al final el lenguaje tiene un impacto muy grande y has dicho nuestros chicos y chicas, ¿no? Es una cuestión colectiva, ¿no? Nos afecta a todos y a todas, entonces es de agradecer también ese punto, no perderlo. Entonces, Daura, si quieres... Yo tengo micrófono. Gracias. Bueno, yo simplemente para terminar, sí me gustaría destacar 4 ideas, a lo mejor pues Luis, Antonio también tienen otras ideas que quisieran destacar, pero a mí sí me gustaría recuperar distintas cositas, cuatro cosas fundamentales que se han dicho a lo largo del día. Me quedo, por ejemplo, con la idea de tenemos que comenzar a hacer un gran trabajo también, a raíz también de lo que acaba de estar diciendo Antonio ahora mismo. Cuando hablamos de diversidad familiar, tenemos que incluir de forma continua las familias migrantes, cada vez es una realidad mayoritaria en las islas, las familias multiculturales y también las familias con personas con diversidad funcional. También rescatar y enfatizar el protocolo de evaluación de parentalidad positiva, que nos lo deberíamos de poner de reto, de tarea, todas las entidades que trabajamos con familias, pasar por ese protocolo. La Asociación Más Familia lo estamos haciendo, estamos en ese proceso, y es un proceso de evaluación en el que participamos los distintos profesionales, y ya solamente el hecho de pararte, de reunirte, de compartir y comentar qué estamos haciendo bien, en qué tenemos que mejorar, ya forma parte ya del proceso de mejora. Simplemente el tú pararte a puntuar un ítem, una práctica concreta dentro de la parentalidad positiva, eso te hace reflexionar, te hace decir, ay contra, pues es verdad, esto no lo estoy teniendo tan en cuenta como debería, y a partir de ahí lo voy a tener más en cuenta. Entonces el proceso de mejora surge pues espontáneamente, ¿no? Me quedo con el reto marcado también por Pascual Ortuño, coordinación de parentalidad en Tenerife próximamente, nos ponemos a ello, sabemos que es una tarea pendiente, ya llegó a Canarias, está en Gran Canaria y tiene que estar por supuesto en Tenerife. También recuperando la ponencia de Martina, destacar la atención especial a los niños y niñas de 0 a 3 años, es una etapa evolutiva fundamental. Y todos esos conocimientos que tenemos gracias a la psicología evolutiva hay que aplicarlos dentro del juzgado. Y también por último, pues simplemente comentar que muchas veces, ¿cuántas veces padres, madres separados nos vemos en apuro, nos vemos en necesidad de que necesitamos un apoyo, no llego a tiempo a coger al niño de la guardería, este fin de semana tengo una reunión con no sé cuánto? Bien, pues ¿por qué en vez de tirar de un abuelo o de una abuela no tiramos del otro progenitor? ¿Por qué nos apoyamos más en ocasiones en terceras personas que en el padre o la madre del propio niño o niña? Una última frase, concluyo de verdad.
como cierre de esta jornada tan especial para nosotros, desde Más Familia ha sido un reto, ha sido un día muy, muy, muy especial, un día de celebración, como comencé diciendo esta mañana en la apertura de la jornada, un agradecimiento infinito a los ponentes de una calidad máxima, además personas que realmente pues les tengo un cariño pues muy, muy, muy especial. Lo dije también, parte de Más Familia, gran parte de Más Familia ha sido inspirada por estas personas que nos han acompañado hoy a lo largo a lo largo de este día, y en nuestro recorrido nos seguimos nutriendo de ellos. Muchas gracias. Simplemente decir, es en familia donde aprendemos a amar, pero cuidado, porque es en la familia también donde aprendemos a odiar. No sé si queréis comentar. Muy bien, mira, y sí, por nuestra parte, por parte de la UNED, me gustaría que también se los voy a trasladar el tema de los enlaces para desarrollar precisamente muchísimas actividades que están relacionadas con la parentalidad positiva y que, bueno, para todas las familias, también a nivel de las redes sociales, sobre todo en el tema de la página web pues de LIA, pueden ir a acceder, digo, pues para todas las personas que nos ven y que nos escuchan, pues ahí también tienen una serie de herramientas educativas también para poder trabajar pues todo lo que tiene que ver con la parentalidad positiva y el tema de la familia, ¿de acuerdo? Que además este año nosotros habíamos también colocado esa importancia especial en lo que es el tema de los diferentes tipos de familias, lo que es la atención a la diversidad de la familia, como tú muy bien decías antes. O sea, con lo cual, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Luis, muy bien. No, nos vamos comunicando con la mirada, seguimos aprendiendo en el momento y bueno, para finalizar, yo creo que ya lo han compartido todo. Muchísimas gracias y creo que es una oportunidad buenísima para hacer de este momento un nuevo punto de partida y seguir dando visibilidad e importancia al trabajo para y desde la familia. Muchísimas gracias. Seguimos.